Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender lo que son los saludos en Quichua. Así que amigos, comencemos. Saludos en Quichua, amigos, se dice Napaikuna, ¿no? O sea, napar es saludar. Napaikuna son los saludos. Así que los tres saludos principales que deben de saber sí o sí en Quichua es buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenos días en Quichua se dice Alli Punja, Alli Punja. Buenas tardes se dice Alli Chishi, Alli Chishi. Y buenas noches se dice Alli Tuta, Alli Tuta. Así que ya saben que son tres saludos del día que no pueden faltar en tu vocabulario si estás aprendiendo quichua. Cuando tú encuentres con cualquier amigo o con tu papá o con tu hermana, lo que sea, preguntas, aparte de saludar, tú preguntas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en quichua? Hay muchas maneras de decirles. Yo les voy a enseñarles las tres principales o tres básicas. Ima Naya, Imashinaya y Imashinaya Kangi. ¿Cómo estás? Hay muchas maneras más de decir. Cualquiera de los tres sirve, ¿no? Imanaya, Imashinaya, Imashinaya Kashkangi o Imashinaya Kangi. ¿Cómo estás? Cuando te preguntan para responder, puedes decir, como dice aquí la imagen, estoy bien. Allí ya mi cani. Estoy bien. Allí ya mi cani. Estoy más o menos. A ver, Shinayami Kani. Estoy más o menos. Shinaya, más o menos. Estoy triste. Yakiyami Kani. Estoy triste, estoy mal, estoy bajoneado. Yakiyami Kani. Imashinaya Kangi. Ayiyami Kani, Shinayami Kani o Yakiyami Kani. También la siguiente pregunta que se realiza es: ¿qué estás haciendo o qué haces? Imatak Rurangi o también Imatata Rurakungi. Cuando te preguntan Imatata Rurangi, pues si es alguien de confianza, no dices comiendo, ¿qué estás haciendo? Jugando, ¿qué estás haciendo? Trabajando de una. Pero si quieres decir un poquito más detallado, tú puedes decir Ñukaka Mikukuni. Yo estoy comiendo. Ñukaka Pugliakuni. Yo estoy jugando. Ñukaka Llankakuni. Yo estoy trabajando. Pero si quieres dar una respuesta más larga, más completa, puedes decir, o sea, Ñukaka Tandata Mikukuni. Yo estoy comiendo pan. Ñukaka Rumpawan Pugliakuni. Yo estoy jugando con la pelota. Ñukaka, por ejemplo, Wasipi Llankakuni. Yo estoy trabajando en la casa, por ejemplo, una llamada. ¿Qué estás haciendo? Pues ñuka wasi pillankakuni, ¿no? Otras preguntas que podemos realizar también es ¿dónde vienes? ¿Dónde vienes? Se dice Maimanta Shamungi. Maimanta Shamungi Mashi. Tú para responder se va a seguir esta reglita que vemos aquí. Tienes que poner el lugar y seguida de la terminación manta y shamuni. Por ejemplo, Yachana Wasi. Pongo la terminación manta shamuni. Ahí está la terminación manta. De igual manera, ¿a dónde te vas? Maiman ringi. De igual manera, para responder, seguimos esta reglita de aquí. Tienes que poner al lugar a donde te diriges. Por ejemplo, aquí dice wasi, seguido por la terminación man. Wasi man. Esta terminación o esta morfema man significa hacia dónde te diriges. Wasiman, hacia la casa. Wasiman o rikuni. Y de esta manera puedes ir poniendo o respondiendo al lugar donde te diriges o hacia dónde te vas o de dónde estás viniendo, ¿no? Cuando te preguntan de dónde vienes, pones el lugar más la terminación manta y shamuni. Vengo de tal lugar. ¿A dónde te vas? Pues describes el lugar, terminación en man y rikuni. Me voy hacia la escuela, me voy hacia la casa. Y finalmente tenemos aquí un pequeño ejemplo, una pequeña conversación entre dos. Así comienza la conversación. Allí Punja Mashi Carmen está saludando, que dice, buenos días, amiga Carmen. Y la amiga Carmen dice, Allí Punja Mashi Darío. Le responde, buenos días, amigo Darío. El Mashi Darío pregunta,
causanguichu, si vives. La Carmen responde, Ari causanimi, si vivo. Luego viene Imanayata kangi, ¿cómo estás? Imanaya, Imashinayata kangi, Imanayata kangi. Hay muchas formas de decirlo. ¿Cómo estás? Ella responde, Ñukaka alliyami kani, yo estoy bien. Ñukaka alliyami kani, yo estoy bien. Y le devuelve la pregunta, dice, Kikinka, Kikinka, quiere decir, ¿y tú? Yo estoy bien, ¿y tú? Y tú significa Kikinka, ¿no? Cuando alguien te hace una pregunta, tú puedes responder y decirles Kikinka, le estás volviendo a preguntar, por lo que el Darío responde, Ñukapash, yo también. Ayiyamikani, yo también estoy bien. Así que amigos, esto ha sido todo el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Sigan esta página que es Quichua Rima y también me pueden encontrar lo que es en YouTube con el mismo nombre, Quichua Rima. Nos vemos en un próximo video.